Marzo de 2020 nos dijeron que serían 2 semanas. Agarramos nuestra laptop, nos instalamos en la mesa del comedor, pusimos los papeles junto al salero y le dijimos a la familia, necesito silencio, voy a trabajar. Pusiste y puse el teléfono en modo vibrador, nos conectamos unos audífonos y empezamos a construir lo que se llamó pues un home office. 2 semanas se convirtieron en 2 meses, 2 meses en 2 años y la historia ya la sabemos. Pero hoy, en 2026, más de la mitad de los trabajadores en México seguimos operando desde casa al menos una parte de la semana. El trabajo remoto no fue una pausa, fue un cambio permanente. Y el problema es que el espacio no cambió al mismo ritmo que el trabajo. Seamos bien honestos, la mesa al comedor sigue siendo nuestra oficina, la silla del desayunador sigue haciendo las veces de silla ejecutiva y pues nuestras videollamadas siguen y siguen, muchas teniendo de fondo la cocina o un estudio o un lugarcito ahí que podemos todavía tener. Y bueno, pues eso sigue siendo un problema, vamos a decirlo así. Y hoy vamos a hablar de eso, de por qué el home office en México sigue improvisado y pues qué está cambiando, si es que está cambiando, y qué tenemos que hacer para que funcione un poquito mejor o que funcione de verdad. Y lo que me gustaría platicarles son datos reales. Yo sé que podemos platicar historias y es muy divertido, o esas anécdotas que nos sirven a veces de inspiración, pero también el dar datos duros nos lleva a lugares donde nos harán reflexionar de por qué seguimos diciendo eso. Y como lo decimos aquí en Cool Space, tratamos de hacer esa curaduría, sí, más realista. Y lo que encontré por ahí es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó que el 73% de las empresas en México han declarado formalmente que no van a regresar a un modelo 100% presencial después de la pandemia. 73%, o sea, es un número muy alto. Y no es una encuesta de opinión, es lo que las empresas ya han decidido. Esto a lo mejor te ha pasado a ti, me pasó a mí, le ha pasado a muchos, que si trabajamos en una empresa grande y regresamos, ¿qué pasó? Que redujeron espacios o hicieron pues unas nuevas conformaciones para pues justamente ya no tener tantos cubículos, tantos lugares nada más para una persona, tener muchísimos escritorios, sino que cambiaron muchísimas cosas de diseño en el sentido práctico, en el sentido de economía, de inversiones y demás. Y eso, pues, los dueños de estas grandes empresas o de medianas o de pymes, pues les ayudó muchísimo para decir, oye, o sea, mira, puedo quitar este lugar y puedo hacer esta inversión o podemos dar esto y tal, y hacer un formato híbrido. Y pues justamente ahí también encontramos que los trabajadores vamos hacia esa misma dirección. O sea, el 68% de nosotros los profesionales en México, según la OCC Mundial, buscamos activamente empleadores que ofrezcan un trabajo flexible o híbrido. Obviamente no como un beneficio extra, sino como una expectativa básica, porque también desde nuestro lado, pues nos ha ayudado ese tipo de formato por cuestiones personales, familiares, de relax, de estar un poco menos estresado en los movimientos y más en las grandes ciudades y principalmente en Ciudad de México, donde, bueno, pues sabemos que las marchas, los bloqueos están al orden del día. Así es que, pues bueno, ¿eso qué significa? En concreto, que 3 de cada 4 trabajadores en México pasan al menos 2 o 3 días a la semana trabajando en casa, y eso es entre 20 y 25 horas semanales desde y ahora llevándolo a nuestra plática, a nuestro parte de este canal hacia el diseño. O sea que en la mayoría de los casos seguimos sin diseñar ese espacio donde hacemos el home office. Y aquí entra la paradoja. Hemos reformado posiblemente cocinas, baños, closets, recámaras, etc., pero el espacio donde estamos trabajando y que es donde generamos parte del dinero con lo que nos movemos y pagamos la mayor parte de las cosas, pues ese está ahí todavía como en stand-by. Y bueno, ¿qué sucede?
¿Qué diferencia un home office de verdad a una mesa con una laptop? Y bueno, hay 5 elementos que los diseñadores de interiores o arquitectos que se dedican a hacer interiores nos han platicado y coinciden. Y bueno, lo primero que nos dicen es, hay que separar. No tiene que ser un cuarto con llave. O sea, si tienes un cuarto exprofeso para eso, felicidades. Tienes muchísima suerte. Pero si no, puede ser un rincón, un mezanín, un espacio bajo la escalera. Lo que importa es que nuestro cerebro sepa cuándo está trabajando y cuándo no. Cuando tu oficina y tu sala son el mismo lugar, la cabeza, bueno, el cerebro, nunca termina de entrar en modo trabajo ni de salir de él. Y pues la separación física en verdad es un primer ingrediente. El segundo es la iluminación. Y aquí hay algo que sorprende a muchos. La luz que necesitamos para trabajar en persona no es la misma que necesitas para verte bien en un video o en una videoconferencia. El foco del techo ilumina justamente, o vamos a decirlo tal cual, de arriba a abajo, como si fuera un reflector muy potente, y eso pues no es muy agradable. Lo que funciona es la luz natural, ya sea de frente, una iluminación cálida a la altura del rostro. Es un cambio que te ayuda muchísimo. También estar cerca de una ventana, de igual manera, hace y te transforma que te veas muy bien y que pues tanto tus clientes y tus jefes pues te vean bien en la pantalla. El tercero es la acústica. Las videollamadas desde un cuarto vacío o que haya pocos elementos y también el piso sea tal vez como de mármol o una loseta cerámica, eso hace muchísimo eco y ese eco es ruido. Y justamente en una llamada, en una videollamada es desorden, ¿no? Aunque el contenido, lo que diga sea muy brillante, se oye horroroso. Entonces, le aconsejamos que pongas libreros llenos, aunque no es que estemos dando ahí redundancias, pero libreros con libros, cortinas gruesas, un tapete, paneles de tela en la pared, etcétera. Eso absorbe el sonido y mejora muchísimo cómo te escucha. Y el cuarto, y no menos importante, es la ergonomía. La espalda no fue diseñada para 8 horas de trabajo en una silla de comedor, en una silla cualquiera. El escritorio debe de ir a una altura correcta, una silla con un buen soporte, una pantalla a la altura de los ojos. Sabemos que no son lujos corporativos, son una diferencia entre terminar productivamente o terminar con el cuello o con una tortícolis durísima, ¿no? Y eso pues el cuerpo cobra la factura. El quinto y último, porque pues puedo mencionar muchísimos, pero por eso lo puse en 5 grandes, es el que ha tenido muchísimo más crecimiento y es el diseño biofílico. Poner plantas dentro de la oficina. Una evidencia científica real, o sea, no es decoración por moda. Hay estudios muy fuertes que demuestran que la presencia de plantas en el espacio de trabajo reduce el cortisol, mejora la concentración y disminuye la fatiga mental. No necesitas un jardín, basta con una planta en el escritorio, una en una esquina, etcétera, y eso pues te da otra actitud, otra mentalidad, por así decir. Los colores que están dominando en 2026 son verdes, ya lo hemos platicado, maderas naturales y neutros cálidos. Exactamente lo opuesto a lo que muchas oficinas, seamos honestos, pues tienen ese escenario, ¿verdad? Muy pocos son los que su oficina corporativa es de diseño o la han realizado grandes arquitectos, diseñadores y es un lujazo estar ahí, pero bueno, son los menos. Y ahora, a lo importante, más importante. ¿Cuánto cuesta hacerlo bien? Y, ok, hay buenas noticias. El home office tiene una ventaja enorme sobre otros espacios de la casa o de tu departamento. Generalmente, pues es más pequeño y pues hacemos rendir el presupuesto posiblemente un poco más. Vamos a ver los números 2026 en el mercado mexicano. Y bueno, si tú quieres mejorar lo que ya tienes sin una obra tan fuerte, sino que quieres meterle iluminación, un escritorio nuevo, una silla ergonómica, algunas plantitas, una organización y tal, estamos hablando aproximadamente en costos desde 15,000 a 40,000 pesos. Y bueno, con ese rango puedes transformar perfectamente bien el espacio sin tocar paredes, sin hacer algún tipo de trabajo de albañilería fuerte.
Si quieres ir un poco más serio, hablando de pintura nueva, paneles acústicos, instalación eléctrica para conectar perfectamente bien los equipos, un piso diferente, ahí sí estamos hablando que puedes ir en costos desde 2,500 a 4,000 pesos, pero ahora sí ya estamos hablando de metro cuadrado. ¿Verdad? De 2,500 pesos a 4,000 pesos el metro cuadrado en una remodelación ligera. Vamos a hacer un ejercicio como siempre lo hacemos, o si no has visto los otros videos de recámara, de baño, etcétera, así lo hemos formulado para que tú también tengas una mejor idea y pensemos en un espacio de 9 metros cuadrados, que ya es un muy buen espacio decente home office. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos sale esa remodelación media entre 22,000 y 36,000 pesos. Si te vas a una remodelación más completa, hablamos de un mueble de trabajo a la medida, instalaciones así más específicas, iluminación diseñada con, con una variedad muy buena, también una impermeabilización, le llaman así acústica, o sea, un trabajo acústico de paneles ya con más dedicatoria y demás, puede ir desde 4,000 a 8,000 pesos el metro cuadrado. Si hacemos el mismo ejercicio de los 9 metros cuadrados, estamos hablando entre 40,000 y 72,000 pesos. Algunos precios de referencia que te pueden ayudar es una silla de calidad media, puede ir desde 3,000 a 8,000 pesos. Media sin marcas ni nada. Sabemos que hay unas marcas Elite, Premium y bueno, ya esos son otros costos. Un escritorio con una altura ajustable de los que suben y bajan para, si quieres parar, seguir trabajando, los puedes encontrar en las plataformas digitales desde 5,000 pesos y llegan hasta 25,000 pesos en versiones también premium. Paneles acústicos decorativos, hay desde 2,000 pesos, un set básico, trae a veces 6 o 12, también en las plataformas hay mucha variedad. Una iluminación LED para videoconferencias, te puedes poner alguna torre con luces, etcétera. Hay infinidad de ideas, puedes encontrarlas desde 1,500 hasta 5,000. Y bueno, algo que siempre se olvida en el presupuesto es la instalación eléctrica. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues si es que tienes suficientes contactos en el lugar donde vas a estar, sin tanto cable o con extensiones y demás. Entonces, si lo que tú quieres es transformar ese espacio de una manera correcta y que esté todo bien o colocar contactos y demás, pues ahí sí se tiene que traer a un albañil, a un experto para que te dedique ahí si se puede hacer ranuras y demás, y pues hay que cotizar trabajos que pueden ir desde los 3,000 hasta los 10,000 pesos aproximadamente. Hay gente que me dice, clientes, oye, pues yo no quiero abrir muro, no quiero ensuciar, no quiero tener trabajadores ni nada, y ahorita hay mucha tecnología inalámbrica y ahorita puedo pegar canaletas y puedo hacer y todo. Bueno. Si ustedes son de ese tipo de clientes o personas o amistades que tienen ese chip de la estética y creen que haciéndolo como ustedes piensan va a quedar excelente, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, pues no nos queda más que decir que hay muchas ideas. Podemos abordar este tema de muchas más aristas, pero hoy por hoy esta primera plática es una cosa muy, muy honesta, muy franca, muy básica para todo público y que lo tengamos en el radar en cuanto a los precios. Y podemos decir que como un cierre, ¿verdad? Que los mexicanos somos muy buenos para adaptarnos. Cuando tuvimos ese encierro, en 2 días nos las jugamos y teníamos una laptop, teníamos un Zoom o una plataforma para hacer videollamadas, teníamos reuniones, teníamos todo, improvisamos todos, pero absolutamente todos como campeones. Y honestamente, a tantos años de distancia, seguimos funcionando así. Pero bueno, hay un momento en que la improvisación deja de ser una virtud y se convierte en costumbre. Y esa costumbre tiene un costo. Hablando de productividad, en salud, en cómo te ven los demás a través de la pantalla y en cómo te sientes tú trabajando todos los días. Y bueno, el home office de 2026 no es el cuarto de triques con un escritorio. Tampoco es un espacio diseñado para trabajar bien, es para pensar con claridad, para aparecer en la pantalla como tú eres y gestionar ideas, proyectos y demás. Invertir en tu oficina en casa no es un lujo, es literalmente invertir en tu trabajo.
en tu concentración, en tu espalda, en la imagen que das en cada videollamada con un cliente, con un jefe o con el equipo. Y pues la pandemia nos dio el home office y ya es tiempo de que nosotros le demos un buen espacio. Por supuesto que también en este home office, no crean que se me olvida, aunque estamos ya terminando, entran las personas que tienen hijos, entra el que se incluya a los hijos en este espacio de home office, pero de eso vamos a hablar en otro video. Pues muchas gracias. Ojalá les guste todo esto que platicamos y si no han visto nuestros otros videos, el de justamente con datos México 2026 para remodelar sala, comedor, nuestra recámara, baño, etcétera, los invitamos a que lo vean ahí en nuestra carpetita justamente de México 2026. Nos vemos en la próxima.